Horacio Mario Lampariello, el Lampa. Muy buenos días, ¿Cómo andás? Muy bien, excelente. Muy atenta el comentario suyo de lo dicho por don José Valle Ordóñez. Muy atento. El otro día, de las pocas veces que vos me mandás algún tema de repente que podríamos intercambiar, lo estudié luego que tú me lo mandaste. Me había resonado en el oído por cuando escuchaba las noticias, el tema de la Agencia Nacional de Vivienda. Y es un tema más que interesante, porque demuestra dos puntas ese el gran lío. Pero vamos a adelantar por qué la Agencia Nacional de Vivienda apareció en el candelero ahora en las últimas semanas, porque cuando se votó la LUC había un artículo específicamente que mencionaba la modificación de los plazos de las prescripciones de los deudores, ¿correcto? Originalmente la prescripción, los registros de las deudas eran por un término de 20 años. Y la LUC, entre otras cosas, modificaba ese plazo de 20 años a 10 años. O sea que las deudas que tenían registradas, que se tenían como atadas para que no se fueran a prescribir, eran por un término de 20 y se modificaban para que fueran por un término de 10. En general, eso afectaba la Agencia Nacional de Vivienda, no solo la Agencia Nacional de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario, y MEVIL, así los más relacionados con el tema vivienda, para decirlo, y todas las deudas del Estado en general, las de los privados, cambiaban los plazos. Al cambiar esos plazos, se encontraron que había dado para el caso del área del Estado un plazo de extenderlo de 2 años, en vez de que fuera a los 10 que llegara a los 12 por única vez. Porque son muchas cantidades de deudores que tiene el Estado, que le debe dinero al Estado, ¿no? Y te voy a dar una cifra, sí, que después la vamos a seguir comentando. A la Agencia Nacional de Vivienda le deben 400 millones de dólares, ¿correcto? Recibió mucha deuda. Se sabe que los gobiernos de frente decían a este le cobramos, a este no le cobramos. Increíble, ¿no? ¿A quién defendían los gobiernos del frente? Y bueno, defendían al votante de ellos. O sea, ¿qué era lo que pasaba? Habían algunos que se ve que tenían amistades con los directores de aquella época, que no es tan lejana en el tiempo, apenas 2 años atrás, en donde le decía, mira, a esta cooperativa, porque la mayoría son cooperativas de vivienda, las de la Agencia Nacional de Vivienda, que pueden ser la de usuarios, la de propietarios o la de ayuda mutua, ¿no? Le decían, no, a esta no le cobres. Entonces vos te encontrás con que hay realidades al día de hoy en donde hay 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. Yo no quiero hacer comparaciones porque son nefastas, pero si recordamos la capitalización que se le tuvo que dar a ANCAP, que es una cifra superior a esto, pero tampoco esta es tan chiquitita como para que pase desapercibida. Porque ¿cuál es el gran problema? El gran tema que cuando uno renueva las prescripciones de las deudas, o sea, que se anotan nuevamente las deudas, lo que logra es decirle al individuo, bueno, che, tenés que pagar o te echo. No, vos renovasla, que te exigís que te diga que le estás diciendo que te sigue debiendo, y que el individuo no deja de un día para el otro a pasar a cero deuda. Y pensar que el Banco Hipotecario sigue presionando a muchos uruguayos deudores que no han podido pagar las cuotas, ¿no? La pregunta que uno se hace con esto de la ¿cómo se llama? Agencia Nacional de Viviendas, ¿no? Sí. Que no estaba en mi radar, por supuesto. La pregunta es, ¿qué área del Estado no fue corrompida, ¿no? ¿En qué área del Estado no se le robó a Juan Pueblo? Yo cuando valoro más de 30.000 millones de dólares el robo que se le hizo a Juan Pueblo en los 15 años de gobierno del Frente, a veces me pregunto si no me quedo corto, querido Horacio. Mira, yo la verdad que no me gustan las cifras cuando no tengo la posibilidad certera de verlas, ¿está bien? Pero yo ya a esta altura las cifras que vos has dado, las cifras que he leído en otros lugares, no me asusta ninguna. Porque la otra pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cómo nadie fue preso? No hay un solo preso por estas estafas. Pero es peor. Yo te voy a explicar por qué es peor. Porque acá, uno ve todos los días va un milico preso de cosas que pasaron hace 50 años atrás, sí, y un político que tuvo que ver con estos robos
Ni uno, ni siquiera por la vereda de los juzgados. Bueno, acá te voy a hacer una apreciación. Todo esto salta al lío porque iban a prescribir, y como no le daban los tiempos para la reinscripción de las deudas a la Agencia Nacional de Vivienda, que te aclaro, el Banco Hipotecario lo hizo en fecha, Medir lo hizo en fecha, no tuvieron atrasos, la Agencia Nacional de Vivienda tuvo atraso. O sea que por un error de funcionamiento de la Agencia Nacional de Vivienda se empieza a rascar lo que pasó en el pasado. Porque también hay que ser objetivos, ¿eh? Esto no pasa porque se hizo todo perfecto en estos últimos 2 años por la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Está bien? Es una opinión mía personal. No, yo estoy de acuerdo contigo que esto es una cuestión sistémica. Es un Estado que se autodefiende en sus privilegios y jodas. Exacto. Y que a veces, en el desconocimiento a veces de algunas de las autoridades, fracasaron en cómo hacerlo velozmente. Acá lo que pasó en la Agencia Nacional de Vivienda fue que no se hizo en profundidad una auditoría como vos has exigido yo y todos los oyentes que nos escuchan a nosotros en su ¿Y no saltó el caso de un gerente, digamos, importante de la ANB que encajonó todos esos datos? Bueno, sí, pero el único problema es que, ¿sabés cuándo iniciaron el gerente, para empezar, era un gerente político de este periodo? Vamos a hacer la aclaración. Yo no sé si por incapacidad o por qué razón, no lo sé, ese señor decidió archivar el expediente cuando le estaban diciendo, mire que se nos vencen los plazos, decía el departamento jurídico, ¿no? Por favor, ese gerente, Gustavo Fernández, de Cabildo Abierto, de la misma orientación que el arquitecto Klaus Mill von Metzen, que es el presidente, lo archivó. No sé si para mí, yo te voy a dar la opción, lo que yo creo, para mí se equivocó. Para mí estaba falta de práctica de lo que son los expedientes dentro de la administración pública. ¿Pero cómo va a archivar un expediente de esa gravedad? Es inconcebible. Bueno, está bien, pero en una entrevista que da el presidente, que te dije yo, el arquitecto Klaus Mill von Metzen, me cuesta, tengo que leerlo el nombre completo, no tengo práctica para ese. Estuvo con Lucich en Carve, Radio Carve, Lucich, mirá que no sabía para dónde ir, porque en determinado momento le dice él, le reconoce que esa situación se está viviendo y de que hubieron gente que de palabra en los gobiernos anteriores le dijeron a los gerentes de esa época y a los funcionarios, a esta no la presiones, no le cobres, a esta sí, a esta no, así como lo estás escuchando, ¿no? Entonces cuando le dice eso, bueno, pero presidente, le dice a Metzen, ¿qué hizo usted? Hizo una investigación administrativa, porque no le contestaba. Y él dijo, sí, desde el día de ayer, la entrevista es del 20 de julio. O sea que la investigación administrativa sobre este tema, recién la dictaron, por lo que declaró en la radio, el 19 de julio del 2022. Eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, 2 años y medio prácticamente de andadura al nuevo gobierno. Bueno, exacto, a mucha gente dirá, bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? No, yo estoy de acuerdo. A ver, yo estoy diciendo que el presidente de la ANB actual hizo las cosas a propósito, hacerlas mal, no. Yo creo que tenía un desconocimiento absoluto de cómo es la función pública, de cómo se deben manejar las investigaciones, las distintas irregularidades que se puedan encontrar, porque si alguien fue y le dijo, mire, presidente, acá venían y nos decían que no, a esto no le cobráramos, ¿no? Automáticamente te dicen eso, tenés que dictar una investigación administrativa para saber en profundidad. Lamentablemente estamos en hora y sé que mucha gente va a hacer cola para putearme, pero bueno, el tiempo es tirano. Sí. Mucha gente está preguntando cómo es posible que no haya un solo preso con todos estos temas, porque muchas denuncias, porque lo dijo hace un tiempo atrás, recuerdo, y vos te quedaste impactado al igual que yo, Alvarito Dastugue, el diputado, columnista de Los Jueves, que son más de 50 las auditorías que ya tienen resolución, por lo tanto hay muchas de ellas que deben haber llegado a la justicia hace mucho tiempo, y donde no hay resolución es a nivel judicial. Te pido esos datos para el miércoles que viene. Y seguimos trabajando con lo de la ANB, que es mucho más largo y más extenso, y profundizamos el por qué el Poder Judicial es tan lento en el Uruguay. Acá te despido con un dato del amigo Julio Ifrán que dice, los estoy escuchando y me gustaría charlar con el señor, contigo, no es así, yo vivo en una cooperativa de vivienda, ya llevamos 20 años pagando y la agencia de vivienda dice que todavía faltan 10 años más y los colgamentos, que la verdad que no tengo ni idea de lo que quiere decir eso, disculpe la molestia, un abrazo a usted y a el Lampa, así que y bueno, sería bueno que pudiera responder esto.
Exacto, tuvieron hijos cientenados. Algunos lo favorecieron y a otros no tanto. Es así, pero con gusto está hablo claro, con Ifrán. como dice esa carpeta que fue encajonada. ¿Vos sabés lo que son los colgamentos para que me quede claro? Y mira, yo no lo tengo con absoluta transparencia, pero más o menos es así. En determinado momento había subido mucho el valor de la UR, ponele, y vos imaginate que estabas pagando 8 UR por mes, no sé, 12 UR por mes, y vino el Estado y te dijo, mira, no podés pagarlo, no, pagame la mitad. Y toda la otra mitad te la paso al final. Y bueno, y esa mitad al final es la que cuando llegás a los 20 años, 25 años, te dicen, tenés que seguirme pagando aquello que me quedaste debiendo en valor UR, que es terrible, ¿no? Yo te digo que hay casos de amistades mías que han terminado pagando apartamentos un valor de $140.000 y todavía siguen debiendo, ¿no? Están debiendo más de 1 millón y pico de pesos. Esa es la realidad. Horacio Mario Lampariero en Lampa y su ¿Qué pasa? Estimados amigos del canal, les pido que les den like al video y se suscriban al mismo para poder seguir recibiendo todos nuestros videos.